Ahora, la clonación podemos considerarla como una forma de reproducción asexual en la que el cigoto, que resulta normalmente de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide, obtiene casi toda su información del núcleo de una célula somática. Se hace gruesamente, como aquí señalo, se quita el núcleo de un óvulo, que es donde va el material genético, se le quita también el núcleo de una célula somática y se transfiere el núcleo al óvulo enucleado, al que se le ha quitado previamente su núcleo. Se cultivan por unos días y se introducen en el útero de animales de la misma especie que se preparan hormonalmente para el embarazo. Embarazo entrecomillado, porque no es la forma habitual en esta especie que las mujeres se embarazan. Dolly nació en 97 usando el núcleo de una célula de mama y una abeja embarazada de 6 años. Fue el primer experimento, y esto es lo trascendente, en el que la célula donadora era adulta y mostró que el proceso de especialización era reversible y que su DNA pudo usarse para formar un cigoto. Esto es lo central desde el punto de vista sintético del juego. Hubo numerosos problemas técnicos. En el caso de Dolly, la eficiencia fue de 0.37%, y esto explica por qué no se puede hacer en humanos. Esta ineficiencia quiere decir que a los demás intentos puede haber muchas malformaciones, nacidas muertas o nacidas vivas, o abortos, y esto hace imposible usarlo en nuestra especie. De hecho, cuando este problema técnico se resuelva, estemos en situación igual o mejor que la reproducción ordinaria, no habría mayor inconveniente para mí de usarlo. Sería otra forma más de reproducirlo. No. Qué bueno que a mí ya no me tocó. Pero en fin, es una forma. Las objeciones comunes a la clonación son muy extrañas para mí. Primero, que es contrario a lo que Dios ha dispuesto. Por esto, ¿cómo se sabe, no? Yo no conozco a dónde marcar para que me informen, ni el correo electrónico. No tengo modo de saber esto. Me lo dice nadie, le creo, no, pero yo no veo cómo saberlo. Ni sé cómo alguien puede saberlo. Segundo, se critica porque no es un procedimiento natural. Pero si se ponen a pensar, pues casi no hay nada natural. No solo las cosas que ahí aparecen, pero la ropa que traen puesta no es natural, la fabricó alguien, la tela de lo que se hizo tampoco es natural. Este no es una cueva donde estamos, un salón preparado para reuniones de este tipo. Esto no es natural, nada es natural. Es rarísimo encontrar algo. Entonces, objetar algo porque no es natural, pues es innatural. No tiene sentido. Hay dos tipos de clonaciones que vale la pena distinguir. La reproductiva, en la que el objetivo es implantar el embrión en un útero y dejar que el embarazo llegue a término. Y la terapéutica, en que el objetivo inicial es obtener células troncales, totipotenciales, pluripotenciales, y se pueden diferenciar hacia cualquier tejido y después usarse como trasplantes específicos. En humanos nadie piensa ahorita en eso por el alto costo que lo hace inaceptable, pero finalmente, si se controla el problema técnico, yo pienso que no tienen mayores problemas. Para aclarar, aquí están las diferencias entre el proceso normal, que es la columna A. El espermatozoide fertiliza un óvulo, que forma un cigoto, que crece a blastocisto, se implanta el útero y crece el animal de la especie que se trata. En la clonación reproductiva o en la terapéutica empieza diferente.
el ovocito se le quita el núcleo y el núcleo se extrae una célula somática que puede ser de la misma especie, que se implanta y se junta por transferencia nuclear al ovocito nuclear. Este crece al blastocisto y si quieres se puede seguir la reproducción completa y tener un fenómeno de clonación reproductiva, o bien en la fase del blastocisto se separan las células y se trata de diferenciar hacia diferentes tejidos. Y esto último aparece aquí, es el blastocisto, la capa interna se separa y se trata de diferenciar hacia el tejido que sea de interés. Ya nos explicaron que se distinguen las células celulares según su posibilidad de convertirse en uno o más tejidos, se distinguen según su origen, una zona embrionaria, cuando provienen de esos tejidos, o son adultas, que son escasas generalmente y menos plásticas que las anteriores, pero no tienen problemas de las troncales embrionarias se suelen obtener de blastocistos que pueden ser producidos con ese fin por transferencia nuclear, o lo que puede ser más habitual es embriones sobrantes de esfuerzos de reproducción asistida cuyo destino es ser desechado en vez de eso usarse para aquí hablaban de algunos otros tipos de células troncales, incluyendo las inducidas, y este es un ejemplo de las enfermedades que podrían tratarse con las células, los tejidos logrados con esta tecnología: diabetes, infartos, enfermedades neurológicas degenerativas, secciones nodulares. Todo esto se podría tratar si es que es posible hacer los tejidos y luego poderlos usar. Para la aceptación del uso de células embrionarias es muy variable en la sociedad. Algunos grupos consideran que desde el cigoto, aunque es un cigoto raro, ya es un ser humano y debe protegerse por dos razones: por su potencialidad de convertirse en persona, y porque tiene completa lo hace individual, su dotación cromosómica lo que da individualidad. Otros grupos no creen eso, creen que el blastocisto no es más que un grupo de células cualquiera que no tiene mayores derechos que cualquier otra, y existe una postura intermedia que les voy a tratar de convencer que es poco más razonable que las otras. En relación al argumento de la potencialidad, yo creo que está equivocado. En la mayor parte de las situaciones no es lo mismo el producto terminado del precursor. El huevo definitivamente no es una gallina. Si ustedes piden un par de huevos en el restaurante y ustedes la gallina no lo quieren. Oye, es lo mismo. No es lo mismo. Yo pedí huevos, es otra cosa. No es lo mismo. Una semilla no es un árbol, son cosas distintas. Y el blastocisto no es persona porque no tiene diferenciación celular, no tiene ni siquiera un inicio de tejido neurológico, y sabemos que las conexiones médula-espinal-corteza ocurren hasta las semanas 25-29, y sin esas conexiones no se siente, no se piensa, y esto es lo que nos distingue como especie. Esto no nada más lo digo yo ahorita, sino que gente que no sabía nada ni de genética, ni de células troncales, ni de camiones, ni de carros, no sabía nada. Que para ellos era un hombre, una gente muy distinguida, filósofos reconocidos. John Locke, de 1690, del siglo XVII, decía que una persona era un ser pensante e inteligente
capaz de razonar y reflexionar. Para eso se requiere el proceso cerebral. Immanuel Kant, alemán, un siglo después, decía que para ser persona se requiere tener conciencia y capacidad de elegir libremente, se debe poder pensar. Y Charles Darwin, un siglo después, decía que de todas las diferencias entre el hombre y otros animales, les recuerdo, somos animales, porque lo hablo de otros animales, pertenecemos al reino animal, no al vegetal. Entonces, toda la diferencia, el sentido de lo moral era con mucho lo más importante. Y ahí nos dice que los atributos necesarios para una conducta moral es la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias, la capacidad de emitir juicios de valor, bueno versus malo, y la capacidad de elegir caminos entre varias opciones. Y el substrato donde ocurre todo esto es el cerebro, y en la parte derecha de la diapositiva se ve como del mes sexto a noveno hay cambios sustanciales en el cerebro que reflejan las conexiones de las neuronas entre sí, que modelan la forma final. Y ahí es donde está el sitio donde se produce el pensamiento y donde pienso que realmente define cuando somos una especie. Con esto debería ser suficiente, digo, para descartar a la potencialidad como un elemento descalificador del uso de los cerebros totales embrionarios. Sin embargo, quien quiera insistir, podemos irnos más lejos todavía. Antes, así considerar cigoto como persona implica que cualquier célula del adulto cuyo uso es capaz de imaginar un organismo completo, como Dolly, sería también persona, lo que nos llevaría a decir que al rascarse la piel se descaman muchas células y esto podría ser un asesinato múltiple, porque estaríamos matando posibles personas. Al quitar un tejido, quitan un cirujano distinguido, patricio, lo van a querer juzgar un día porque quitan un órgano y eso es un genocidio, porque quitan un órgano completo de las mismas células. ¿Y cómo considerar los trasplantes de órganos? Sería introducir muchas personas en potencia a una sola. Y si esto es malo, pues el crimen, ¿cómo se llama eso? Lo del complemento cromosómico completo pues tampoco es cierto. Hasta el día 16 pueden dividirse el embrión y convertirse en dos individuos, gemelos idénticos. No es cierto que el cigoto confiera individualidad, a menos que se quiera decir que los gemelos idénticos son uno y dos, e inventar alguna historia para convencer, venderlo. Esta idea como cierta, ¿no? Hay un punto de vista intermedio que me parece más lógico. Digo que acepta que el cigoto es en potencia un ser humano. Todos los aquí presentes fuimos cigotos alguna vez. Y el respeto que se merece el cigoto se considera proporcional al grado de desarrollo. Yo creo que esto lo hacemos, todo el mundo lo hace, pero no sabe que lo hace porque no se le ocurre sentar a pensar. Para mí es obvio que el impacto familiar de la pérdida de vida se relaciona con el grado de desarrollo del embarazo. Muchos abortos espontáneos se manifiestan por un retraso en la menstruación, lo que se ve con indiferencia o a veces hasta con alivio. El efecto en los padres de un recién nacido muerto versus la pérdida de un hijo de 4 años son experiencias tristes y dramáticas, pero claramente diferentes a un retraso menstrual. No es lo mismo un retraso menstrual que por un niño de 4 años. No es la misma persona.
no es el mismo objeto. ¿No? Para quien crea que el cigoto es igual a una persona, no debería haber diferencia entre un retraso mental y la pérdida de un niño. En ambos casos, se estaría perdiendo una persona y habría una falta de consistencia completa en el modo de pensar de estos sujetos. En conclusión, siguiendo las ideas de Ricardo y Coriander, concuerdo con la idea de que para hablar de ser humano se requiere que el feto tenga actividad cerebral eléctrica más de 25 semanas, lo que descarta momentos previos postulados durante este proceso, como que cuando la madre siente los movimientos del feto, o si se considera como viable. Y esta idea se complementa en espejo, digo yo, con el criterio de muerte cerebral utilizado para donar órganos vitales, que es precisamente cuando cesa la actividad eléctrica cerebral, cuando es la muerte de una persona. Entonces, en el caso de trasplantes, una persona deja de ser persona, se muere cuando no hay actividad eléctrica cerebral. Un embrión pasa a ser persona después de iniciar la actividad eléctrica cerebral. Yo lo veo muy simétrico. No todo lo simétrico es cierto, pero a mí me parece razonable pensar en eso. La actividad cerebral sería entonces definitoria en cuanto a ser persona o dejar de ser. En un lado, del lado de la muerte, todo el mundo lo acepta, creo. Del otro es donde hay diferencia. Una pregunta, supongan estar realizando a ustedes. Supongan que están haciendo un trámite en una oficina, hay junto a ustedes una carriola con un bebé pequeño. En el mostrador hay un bulto grande con la leyenda 1000 embriones humanos listos para superar. Cuarto, suponga que comienza a temblar muy fuerte y que quiere irse ya cuanto antes. Usted es manco. No es que algunos te han pensado de trampa. ¿No? Es manco. Y solo puede salvar, entre comillas, a un elemento. ¿A quién salvaría? ¿Al bebé que ahí está? ¿O al paquete con 1000 embriones por congelar? Cada quien tendrá su respuesta. Yo pensé alguna vez que yo había inventado esta telenovela. Resulta que no. Patti Grete me hizo el favor, pero le agradezco mucho, de regalarme esta diapositiva, en la que un señor de nombre Steinbock, en un libro escrito antes que yo hiciera esta diapositiva, dice que si surgiera un incendio en un laboratorio en el que hay 7 embriones almacenados y un bebé de 2 meses, y solo los embriones con uno podrían ser salvados, ¿alguien dudaría de salvar al niño? Yo creo que mi telenovela está más bonita que esa. Es más interés, más precisa. Y para terminar, la última pregunta es: ¿qué piensa que es más reprobable, más falto de ética, más malo? Impedir la investigación con posibilidad de curar o mejorar a millones de personas con padecimientos devastadores como los que yo demostré en la lista, o evitar el uso de embriones sobrantes de fertilización asistida por su potencialidad de convertirse en humanos, cuando la realidad es que están programados para desecharse. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas para el doctor. ¿Alguna pregunta? Anímense. O si pueden mejorar la historia, mejor. No, me vas a dejar sin brazos. ¿Qué diferencia hay en
investigación usando células embrionarias o usando células troncales, ¿realmente se pueden sustituir o hay alguna rendija Embrionarias quiere decir el origen, se obtenían las células del embrión versus obtener del adulto. En el uso del adulto se trata de hacer las células troncales, las inducidas, se vuelven éticamente correctas al convertirlas de fibroblastos a como si fueran embrionarias, pero sin usar un embrión. Eso es lo que las legitiman, ¿no? Mi pregunta precisamente es esa. ¿Realmente son 100% sustituibles las células embrionarias? No, parece que no. ¿O hay algo que la célula embrionaria sí haga y que no No, hace parece las que células no. inducidas? Por lo pronto las células inducidas parece que tienen memoria. Ya se reportó cuando menos que una célula inducida que se quiere convertir a tejido neurológico, por ejemplo, comienza a hacer melanina. Falta muy bien si quiere hacerlo para la piel, pero no para el tejido neurológico. O sea, al guardar memoria de dónde viene, tal vez se pueda corregir, pero no es algo. Hay que corregirlo, pero no es lo mismo en las otras. No, pero no está por ahí. ¿Otra pregunta? Rubén, según estas diapositivas donde se muestran las definiciones de lo que es una persona, lo que Locke dice, lo que Kant dice acerca de que una persona es un ser con conciencia, inteligente, autónomo, etc. Está muy bien, pero pienso, entonces gente que tiene discapacidades cognitivas no sería personas. No. Es decir, gente que ha perdido la autonomía, que no tiene la inteligencia. ¿Bajo qué concepto de Pero yo creo que la persona que se enferma y tiene estas cosas, esta ya fue persona. Una persona que se enfermó, o una persona O se pensemos muere. en un bebé recién nacido. Sería un caso similar. O sea, A una persona que tenga un bebé con síndrome de Down, tiene una discapacidad grave, es una persona, porque sí piensa algo, piensa mucho menos que nosotros que no tenemos síndrome de Down, pero sí piensa más que casi cualquier otro animal en la tierra. Aprende a hacer cosas que no aprenden nosotros. O sea, no se pueden descalificar como personas. Creo que sí lo son. De hecho, yo alguna vez hice una analogía que sale de mi imaginación y que es cierta, ¿no? Pero vamos a suponer que las pacientes con síndrome de Down sean resistentes, además de ser sean resistentes a la radiación atómica. No hay ninguna evidencia que sea cierto. Supongamos. Y hay una conflagración nuclear. ¿Qué pasa? Se muere todo el mundo, excepto los sujetos con síndrome de Down. ¿Y eso a qué lleva? Primero, que dejan de ser retrasados mentales. Ya no hay nadie más inteligente del mundo que ellos. Los profesores eméritos de esa época eran ellos. Un comentario para Gustavo y una pregunta para Rubén. Tú sabes yo eso, Gustavo, pero muchas corrientes filosóficas dicen que los bebés no son personas porque no tienen capacidad de decidir. Así lo he leído yo. Igual las personas que sufren de Alzheimer dejan de ser personas porque no tienen capacidad de decidir, que es un tema muy interesante cuando estás pensando en el fin de la vida y el derecho de definir cómo defines persona. Es un comentario que hago al margen cuando yo pienso en la idea de la eutanasia y pensar que existe un grupo grande de personas que son mentalmente incompetentes y físicamente competentes, como personas con Alzheimer, que dejan de ser personas porque no pueden decidir. Pero si quieres, luego en la cantina discutimos eso. Oye, pero me dicen el resultado, lo que discutan. Usted puede ser árbitro. Usted será el árbitro. Y la pregunta, ¿por qué perdemos, siempre estamos perdiendo, los que pensamos que sí se pueden utilizar las células embrionarias contra los que piensan, aunque no piensan como Bush, que dicen que no se pueden utilizar células embrionarias? ¿Por qué no logramos avanzar? Porque realmente no logramos avanzar. Por el control de la sociedad. ¿Quién controla
la división de la sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, convencerlos o estar en posiciones de oponernos a aquellas cortapisas. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, de hecho, es eso: tratar de oponernos a que existan las cortapisas. No podemos oponernos a que haya personas que piensen diferentes. Está bien. Ellos tampoco es que deben oponer a que nosotros pensemos diferentes. Entonces tienes que ganarles. ¿Dónde? En las cortes. Lo primero que hizo Obama fue eliminar la prohibición que tenía Bush. Y ¿Quiso quién? Obama. Y en California hace unos meses hubo votación de gobernador y ahí se aprobó el uso de células troncales, y ya hay 2 o 3 laboratorios importantísimos con donativos, una enorme cantidad de dinero, que están trabajando con células troncales embrionarias. La última pregunta, por favor. Bueno, yo voy a aclarar algunos puntos sobre los compañeros de los 2 doctores. Yo tengo razón. Si consideramos personas se consideraba desde el derecho romano, acordándonos que no cualquier persona ahorita común y corriente era persona. Para tener persona tenías que tener cierto grado. Por ejemplo, los esclavos no eran personas. Entonces tenemos una tradición romano-canónica que ha llegado hasta nuestro tiempo. Bueno, ¿Pero cuál es la pregunta? ahí va la Está mediando. Es comentario. Es comentario. Otra pregunta. En el Código Civil del Distrito Federal, en el artículo 22, se considera la personalidad jurídica desde la concepción. Si vamos más allá, o sea, de la concepción, puede que los cigotos in vitro sean personas, porque hay una concepción. Entonces, en el derecho argentino, precisamente en el artículo 22, me parece también, ellos consideran la personalidad jurídica desde la concepción de la implantación del seno materno. A ver, Ingrid, no sé si quieres contestar. A ver, un comentario. Primero, en el derecho romano, el término persona lo inventaron en el derecho romano, y persona quiere decir máscara, que quiere decir que es la capacidad que tiene una persona para actuar en el mundo jurídico. Para Roma no era lo mismo ser humano que persona. Eran 2 conceptos distintos. Persona es el que puede actuar en el derecho. ¿Sí? Y ahora, respecto a lo que dice el Código Civil, dice que se tendrá por nacido al engendrado para los efectos que diga este código. Y esos efectos son simplemente patrimoniales. No hace una declaración general de que ya son personas desde el momento de la concepción. Dice que para los efectos de este código se le tendrá por nacido. Y esto es que pueden recibir donaciones y que pueden recibir herencia, pero no les está otorgando la personalidad. Por razones Es de cuestión tiempo, epistemológica. Sí. Yo tengo una hay que pregunta, porque continuar. no se pueda. A ver, en la ley mexicana, a ver, ¿cuándo se registra un niño que nace? Si nace y no se muere, un niño que nace y se muere no lo registran como persona. No existió nunca. Entonces, para la ley mexicana, obviamente hay que nacer estar vivo. Vamos adelante. Continuamos, por favor. Le agradecemos al doctor Miguel. Qué amable. Tiene capacidad de... Continuamos con la doctora María Jesús Medina. Ella nos va a hablar del turismo asociado a las células troncales. Es doctora en bioética y jurisprudencia médica por el Instituto de Ciencias, Ética e Innovación y el Centro de Estudios Éticos, Sociales y de Políticas Públicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeña como investigadora en la Universidad de Nayarit. Actualmente es directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Nayarit y ha recibido diversos reconocimientos desde joven, como la medalla interestatal del abogado 2009, otorgada por el gobierno del estado de Nayarit.
Doctora. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Antes de comenzar mi plática, yo creo que aquí ya se fue Ricardo en ese momento propicio, pues para agradecer a Ricardo y a Rubén en especial que han confiado en mí ya como miembro del colegio, y gracias precisamente a esta confianza y este interés que tenemos en conjunto por el desarrollo de la ciencia de las células troncales en México, es que en este momento podemos estar hablando aquí. Y también tener a John con nosotros, que no lo veo tampoco por aquí, y que sea cómplice también de esta inquietud académica y sobre todo de esta responsabilidad científica global que tenemos con el avance de la ciencia de las células troncales. Para muchos de ustedes, pues esta es una plática que ya no es muy novedosa, pero voy a tratar de imprimir algo novedoso, y muchos otros no me han escuchado hablar precisamente de un fenómeno que ha surgido a raíz precisamente de algunos tabús que se tienen en contra del avance de la ciencia con las células troncales, y también por la medicina experimental no controlada en el mundo. Bueno, les voy a hablar del turismo médico con células troncales. ¿Y a qué nos referimos con el término de turismo médico con células troncales? Nos referimos a que el turismo médico asociado a las células troncales se refiere a este término a los viajes que hacen algunas personas enfermas a través de las jurisdicciones para adquirir o buscar terapias con células troncales que no han sido reguladas en esas jurisdicciones a las que se dirigen, o bien que en su país están prohibidas o hasta el momento no hay ensayos clínicos para acceder a ese tipo de terapias con células troncales. A esto se le ha denominado turismo médico asociado a las células troncales como una subcategoría del turismo médico existente desde hace muchos años. ¿Y por qué resulta preocupante? Aquí inicio no está John, pero de todas maneras no va a entender, no entiende español. Él dice que, bueno, que probablemente esto no es un problema, ¿sí? Que al final hay muchas personas que tienen muy poca expectativa ya de vida, que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, que a lo mejor ya le dieron 2 años a lo mucho de vida y no hay ningún tratamiento disponible. Lo que único que quieren es una esperanza, y por qué nosotros debemos de impedir esa esperanza, entonces que se vayan y que busquen a cualquier cosa que los haga sentirse felices. Por tanto, él no ve ninguna dificultad en que una paciente se transporte de una jurisdicción a otra. Sin embargo, ¿por qué para otros de nosotros sí resulta preocupante? Bueno, pues porque estas terapias que se ofrecen en el mundo algunas veces ni siquiera se inyectan o se dan células troncales, sino se ofrecen como parte de esta empresa privada de la charlatanería, que no sabemos precisamente qué está sucediendo en las clínicas privadas y qué tratamientos se ofrecen. Ahora, muchas otras terapias que sí se ofrecen en otros lugares donde hay ensayos clínicos, no se ha mostrado ni eficacia ni eficiencia de estas terapias, sino que apenas son parte de ensayos clínicos, y por tanto también los riesgos que representan para aquellas personas que son sujetos de investigación son muy altos. Por tanto, deberían de ser vigiladas y controladas por comités o autoridades responsables para hacer esto. Por eso es preocupante, por el demérito que puede tener para la ciencia básica y experimental que se lleva a cabo en algunos países, inclusive en el nuestro, lo podría demeritar al no tener un control y dejar que esta empresa privada sin regulación crezca y pueda perjudicar a algunos pacientes vulnerables. México, al igual que otros países, ya Rubén nos lo dijo, no, fue Héctor, Héctor, nos dijiste que una prima le ofrecían un tratamiento en China. Pues sí, China, al igual que México, Costa Rica, India y Tailandia, se ha posicionado como un destino propicio para acceder
a experimentos médicos, en el mejor de los casos, con células troncales. Aquí también es importante, antes de continuar, a mencionar un poco de lo que Patricio Santillán le comentaba o le preguntaba al doctor Héctor Mayani. Bueno, ¿por qué las vamos a llamar terapias? ¿Realmente serán terapias? Aquellos procedimientos a lo mejor que se están ofreciendo para ver de qué manera se pueden renovar células troncales. ¿No será mejor los grupos que están desarrollando ciencia básica experimental en esta área cambiar de término, puesto que hasta el momento no hay una terapia que podamos decir que está regenerando o renovando cualquier célula? Hay terapias para otro tipo de padecimientos, pero no en esta área. Entonces sí sería importante que se discutiera respecto al término de terapia o tratamiento en un principio. Y bueno, como lo decimos, ¿quiénes son las principales personas o quiénes se ponen en un estado de vulnerabilidad? Aquellos pacientes que sufren enfermedades crónicas y enfermedades terminales. Hasta el momento lo único que buscan es una esperanza de vida. La situación global, esta charlatanería o esta práctica de medicina experimental no supervisada se ve favorecida también algunas veces por los grupos científicos y otras tantas pues por aquellos médicos frívolos que nada más lo que buscan es un beneficio económico. Entonces se genera una hipérbole en los medios de comunicación también, que a lo mejor leen un poco de ciencia básica o a lo mejor leen un poco de lo que dicen algunos científicos que podría llegar a pasar cuando se desarrollen técnicas precisamente para poder diferenciar células de cualquier tejido, de cualquier órgano, para poder renovarlas. Entonces esto lo utilizan los medios de comunicación para generar una expectativa que va más allá de las posibilidades reales que podamos tener algún día para la regeneración celular. Aparte, otra situación que favorece el turismo médico asociado con las células troncales es que en algunos países donde la medicina alternativa o complementaria está regulada, está bien vista, ¿vale?, como el nuestro, los médicos lo ofrecen precisamente estos tratamientos con terapias con células troncales como parte de la medicina alternativa o como parte de la medicina complementaria. Entonces tenemos muchos lugares turísticos como Puerto Vallarta, como Cancún, que ofrecen medicina alternativa junto con tratamientos o terapias con células troncales como parte de esta medicina complementaria o alternativa. ¿Qué ha pasado a nivel global? Bueno, la Asociación Internacional para la Ciencia de las Células Troncales ha precisamente generado algunas medidas para poder prevenir o para poder orientar a aquellos pacientes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad